¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio que estamos empezando, denominado Cripto con Corbata. Justamente la idea, la iniciativa nace de la posibilidad de acercar a todas aquellas personas que conocen o que están queriendo conocer sobre el mundo cripto y la realidad económica boliviana, cómo podemos interconectarnos, interrelacionarnos y entrar en este apasionante mundo. Mi nombre es Juan Fernando Subirana y soy parte del staff de este nuevo emprendimiento dirigido por Santa Cruz Consulting Group, y me acompaña nuestro querido amigo y business partner Ronald Amelunge. Querido Ronald, como siempre un gusto compartir espacio y poder estar tocando temas que al final del día nos van a aportar a todos, van a empezar en ese proceso que yo siempre digo es la evangelización del mundo cripto y obviamente la difusión detrás de toda esta nueva necesidad que ha surgido frente a la situación económica actual. Me gustaría, querido Ronald, que puedas presentarte, así nos conocemos todos y obviamente podemos iniciar nuestra charla con la, llamémoslo así, la situación en la que estamos, ¿no? Claro, gracias Juanfer, o sea, para mí es un orgullo tenerte en el mismo espacio y poder conversar de temas tan importantes como la economía, pero ahora desde un punto de vista nuevo, ¿no? La situación económica del país, la verdad, ha forzado la mano en acelerar un proceso que ya está de venida, que ya no es el futuro, que estamos viviéndolo, pero justo conviene ahora que estamos pasando de una Bolivia donde el usar criptoactivos o activos virtuales era mala palabra, era prohibido, era lavado de dinero, a una donde lo podemos ver en la data. La liberación del uso de activos virtuales causó más de 6 meses de estabilidad en el cambio y está siendo una herramienta más para dar la estabilidad al país, como ya ha sucedido en Venezuela, como ha sucedido en Argentina y otros países del mundo. Nuevamente te agradezco la introducción, me encanta que podamos conversar con vos, es un lujo tener el lado de la economía, la experiencia, las finanzas al lado mío para poder conversar de un tema que venimos estudiando hace tanto tiempo, ¿no? Me presento, sí, para los que nos están escuchando. Soy Ronald Amelunge, me formé como ingeniero eléctrico primero. Me fui al frío de Canadá, le mandé 11 años creo por allá. Y en mis épocas de trabajo, estaba trabajando para BlackBerry allá por los 2010 y pico. Te imaginarás que en esa época era el mundo de cripto, era para criptografía, para proteger tus comunicaciones. Entonces, la época del BB Ping. La época del BlackBerry Ping, que todo era encriptado, pero no se hablaba todavía tanto de las criptomonedas, aunque ya habían nacido. Pero en esos círculos empezás a escuchar los primeros rumores, y uno de burro que no, mirando para atrás pues cualquiera dice de haberme metido, ¿no? Pero bueno, me gustó el tema, continué mis estudios en Canadá también en gestión de la tecnología e innovación, con una maestría ahí. Continuamos con un diplomado en MIT, justamente en el tema, en FinTech, que fue muy interesante. Uno de mis compañeros era, creo que director para Europa de Western Union. En el 2016 ya estaban evaluando el uso de activos virtuales para pago de remesas. Era muy interesante, lo que ya se hacía en 2016, o sea, 9 años atrás. Ya estaban avanzando empresas como ellas en considerar los activos virtuales como herramientas de pago, ¿no? Y ahora estamos acá. Acá fundé Santa Cruz Consulting Group. Me acompañás ahí en la consultora y creímos que era necesario un espacio como este para demistificar muchos miedos, ¿no? Porque parece complejo, ha tenido sus complejidades, porque como toda cosa que se esconde o se la trata como si fuera pecado, creo que toca conocer un poco acerca de qué es, a dónde va, cómo se aplica en la economía real del país, porque va a ser importante hacerlo. Y creo que va a ser importante, bueno, entender dónde estamos, que creo que nos va a llevar de la mano con eso, y conversar un poco de posibles alternativas, ¿no? Claro. No, es realmente importante la idea. Al final de cuentas creo que ha sido un espacio donde se busca democratizar el conocimiento. Aprovecho y me presento también. Yo soy Juan Fernando Subirana. Aquellos que con los que no nos conozcamos, a través de este medio probablemente conozcamos mucha gente nueva, mucha gente interesante. Yo soy ingeniero comercial de formación, tengo un máster en finanzas, tengo
una candidatura de doctorado en Economía y Finanzas y otra en Ciencias Empresariales y Económicas. Tuve el gusto hace no mucho, prácticamente el año pasado, de culminar el programa en Disrupción Financiera del INCAE, donde justamente tocamos muchos de estos temas de fintech, blockchain, criptomonedas, criptoactivos, contratos inteligentes, etc. Llevo prácticamente 20 años involucrado en el plano académico, en el plano de la consultoría, en el plano laboral. Tengo bastante conocimiento en temas energéticos y en temas económicos. La idea, obviamente, y creo que esto vale la pena mencionarlo, es que hubo una sinergia casi automática cuando nos conocimos con Ronald hace ya bastante tiempo. Recién habías llegado, me acuerdo, de Canadá, exactamente, y claro, lo primero que charlaba era conversar con Ronald, era conversar con él del primer mundo prácticamente, que tenía ideas que en ese momento en Bolivia eran inaplicables. Tanto así que presente tengo el día del caso Zúñiga el año pasado. Todo el mundo estaba preocupadísimo mirando su celular, mirando las cosas, qué es lo que estaba pasando, qué sé yo, la tanqueta, el portón, etcétera. Y nosotros estábamos tomando un café, como lo estamos haciendo ahora, discutiendo justamente de qué hacer ahora que las cripto eran legales en Bolivia. Y esto ya tiene tiempo de discusión, tiempo de estudio. Creo que ha sido realmente, así mano al pecho, ni a mis tesis les he dedicado el tiempo que le dedicamos al tema cripto. Tanto así que recién empezamos a operar en febrero, ¿no? Sí, en febrero estamos haciendo movimientos ya para clientes. No, pero y eso solo, ¿qué es lo que hace? Es demostrar que es una solución viva, real. No estamos hablando de ideas o pajaritos preñados, como yo hablaba en el 2016, llegué más gringo que la nada y buscaba apoyarme en gente con experiencia. Pues acá que me dijo, Ronald, no, te van a meter preso, viejo, no te metas a hacer esa, ¿no? Pero ahora ya estamos acá, ¿no? Y yo me apoyo mucho sobre tus análisis económicos cuando toca asesorar a nuestros clientes y bueno, contame a ver cómo la ves, cómo vamos, un breve update. Sí, a ver, pucha, es interesante. Y este espacio en realidad busca tener ese cariz, esa lógica, porque la idea es que podamos discutir temas económicos, temas financieros, temas de innovación, temas del criptomundo, siempre con un cafecito por medio. Y creo que es importante situarnos en la situación en la que estamos y por qué este tipo de iniciativas hoy por hoy son tan importantes y relevantes, no solamente para las personas conocedoras, sino más bien para las personas que no lo conocen de una forma directa, vinculada. En este momento, y vale la pena mencionarlo, estamos, creo, en una situación crítica. Venimos sufriendo en el caso boliviano una severa crisis estructural desde febrero de 2023. A partir del mes de febrero de 2023 empieza a crearse el mercado paralelo, aparece un tipo de cambio diferenciado. Esto viene de la mano, obviamente, de la falta de divisas por la baja, muy baja exportación de gas, cada vez es menos. Eso viene de la mano y crea una nueva vara y nos sitúa en una posición tremendamente compleja en términos de la subvención de carburantes. Y por otro lado, empieza a generarse un proceso que ya lo veíamos venir, pero no se había concretado, y es el de la inflación. Hoy por hoy, la inflación ya se habla en cifras oficiales que estamos hablando del 15% anual, solamente en comida es más del 25%, y si hablamos de la proyección hasta el 2026, finales de 2025, probablemente estemos hablando de inflación superando el umbral del 25%. Lastimosamente esto es un golpe total. Hay justamente varios autores, particularmente desde la lógica de la economía austríaca, que plantean mucho el problema que es la inflación, no solamente como ese impuesto invisible que tanto hablaba Milton Friedman de la Escuela de Chicago, sino que habla sobre el efecto a nivel social. La inflación, lastimosamente, es un disolvente de los vínculos sociales. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que estamos frente a un escenario en el que los ahorristas se empiezan a diferenciar y distanciar de los consumidores, las empresas se empiezan a disociar de su mercado y empezamos a tener sociedades, económicamente hablando, más dispersas. Entonces la pregunta del millón es ¿cómo solucionamos eso?
Y la respuesta no es sencilla. Creo que estamos frente a un escenario complejo, pero lo bueno, y hay que rescatar esto, es que no es la primera vez en el mundo que se da este tipo de situaciones. Pero tenemos herramientas nuevas ahora, ¿no? Exactamente. Y no es la primera crisis que se da en este primer cuarto del siglo XXI. Entonces creo que es realmente importante lo que podamos aportar desde acá, y más con tu experiencia, realmente quitando las modestias. Yo considero que Ronald, si no es la persona que más sabe, es uno de los top 3 en Bolivia que debe saber más del tema cripto. No conozco a los otros dos, pero para no ponerlo de top 1, pero básicamente realmente considero que tiene muchísimo por aportarnos, muchísimo por ayudarnos. Porque, a ver, las soluciones son 3 y son bastante sencillas. Ok, ¿cómo protejo mi patrimonio? Que nos estábamos charlando, ¿no? Y es una pregunta que nace en todos los foros. Pero como lo estábamos haciendo, no hacíamos que nuestros clientes compren soya y se engancha en una exportación de un amigo que está exportando. Exacto. La mejor forma de sacar tu plata. Correcto. Ponerlo en algún bien real que sea lo más líquido posible, que Totalmente. Es lo que escogíamos, ¿no? O casa, comprarte casa si tenés la plata, ¿no? Pero ¿quién tiene la plata? Ahí viene el problema, ¿ok? Ahí hay un tema de que independientemente tengas la plata, ¿cómo lo volvés líquido después? O sea, tenés una emergencia, tenés un problema, tenés un exceso de consumo, un mes determinado, ¿cómo monetizás la casa? Porque yo en mi casa no puedo vender un cuarto, claro, o no puedo vender una puerta, una ventana. En cambio, en el mundo cripto, la trazabilidad que se tiene, la apertura que se tiene y al final de cuentas la fraccionalidad que se tiene es fantástica. Y de verdad que yo te miro y sos un ejemplo vivo de cómo funciona eso en el día a día, ya más allá de lo empresarial, en el mundo personal. Y de verdad que me gustaría mucho que pudiéramos conversar sobre, primero, ¿qué es ese mundo cripto del que tanto se habla? ¿De dónde nace? ¿De dónde nace? Y obviamente ahí está la justificación, señores, de por qué este espacio se llama Cripto con Corbata. Porque la idea es desmitificar algo que aparentemente no es formal y atraerlo hasta lo que viene a ser la economía formal. Mira, para que veamos que es lo mismo, ¿no? Y no solo eso, el trabajo que hicimos en intentar empezar a operar con criptoactivos para nuestros clientes, literal nos tomó 7 meses porque teníamos... estábamos convencidos que había que tener todas las puntitos sobre las IES, todo bien cuadradito y que haya suficiente normativa, tanto nacional como internacional, para respaldarnos, ¿no? Y es ahí donde partimos, donde lo que vamos a hablar y vamos a venir hablando en los próximos episodios, yo creo va a ser mucho de cómo hacer las cosas bien, ¿no? No meternos ni con scammers, ni con shitcoins, como le dicen las monedas, que no sirven para nada, y dar una mano para que la gente realmente se sienta cómoda en moverse a un espacio que los va a ayudar, que realmente los va a ayudar, ¿no? Pero me gustaría ver, termina un poquito de para dónde ves que se va el país, porque en otras conversaciones que hemos tenido siempre empezamos a conversar con otro que está ahí mirando y lo matás de miedo y tengo que ponerme a conversar yo para mirar, hay salidas, pero... Sí, la verdad es que en nuestras charlas siempre parece que sin coordinarlo terminamos siendo de policía malo y policía bueno. Más o menos, ¿no? Tal cual. Pero a ver, un poco para cerrar, ¿qué es lo que sucede en 2025? Si es que sucede y si es que se cumplen las proyecciones del FMI, que es el que más cerca ha estado en términos de forecast de la economía. El crecimiento este año solamente va a ser de 1,1%, siendo, me atrevo a decir, optimista. Pero ¿cuál es el problema de ese 1,1%? Que ese es el crecimiento medido en boliviano. Si yo mido el crecimiento del Producto Interno Bruto del país en términos de dólares al tipo de cambio del mercado real, estamos hablando de que nuestra caída de PIB es del orden del 40-41%. Sí, vamos a poner el gráfico ahí para que puedan verlo más adelante, se los voy a pasar la gráfica. Es bárbaro verlo. No, es que realmente es muy, muy choqueante, porque uno se da cuenta de que realmente uno dice, pucha, ¿cuál fue el peor año de la economía boliviana de la última década? Automáticamente todos pensamos en pandemia. Porque en pandemia el PIB, es decir, el movimiento económico que tuvo el país, cayó 9%. Pero ¿cuál es el trasfondo de esto? Que cuando miramos lo que pasó el 2023 nos damos cuenta de que en dólares reales la economía cayó el equivalente a una pandemia. Cuando miramos 2024, la economía fue golpeada por 3 pandemias. Y este año, si se cumple todo lo que estamos hablando, probablemente nuestra economía sea golpeada por 4 pandemias.
No es un tema menor, es un tema que realmente tiene que preocuparnos en el sentido de que hay que hacer algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo nuestro negocio, nuestra economía, nuestro patrimonio, nuestros ahorros se diluyen, porque básicamente eso es lo que está pasando. La inflación, como te decía, va a acabar en 25%, pero la inflación real probablemente supere el 70%. Entonces son indicadores clave que nos marcan sobre qué es lo que va a pasar. Si lo sumamos, por ejemplo, a índices de desempleo, probablemente estemos terminando cerca de los niveles de la pandemia. Si lo sumamos a indicadores como ser informalidad, vamos a llegar a superar probablemente el umbral del 90%, más cerca del 95%. Y nos tocaba el tema que la realidad en la calle es que no encontrás dólares para las operaciones, empresas están cerrando. Una empresa mía, la mitad de mis proveedores desaparecieron porque importaban todo, ¿no? Y al final de todo se ha convertido que el boliviano como moneda es una papa caliente en este momento, ¿no? Totalmente. Entonces hay que saber cómo manejarla sin meter miedo, ¿no? Pero hay que saber cómo proteger sus activos. Al final del día, siempre lo decimos, creo que lo peor que podemos hacer es no hacer nada. La incertidumbre es ese elemento que nos paraliza y no nos permite actuar. Es terrible. Pero aquí viene la parte interesante. Si ya sabemos hacia dónde vamos, si tenemos la estimación de decir, ok, si las condiciones, si la situación, si las decisiones a nivel político mantienen la misma línea, ya sabemos a dónde vamos a ir. Ok, ¿qué hacemos para protegernos en ese aspecto? Y es ahí justamente donde entra la parte fundamental de lo que vamos a conversar ahora. ¿Cómo funciona ese criptomundo? ¿Sabes qué? Que tanto es que no es tanto cómo funciona, sino el origen, ¿ya? De dónde viene el porqué, que es interesantísimo. ¿Sabías vos que en el Origin Block, en el bloque origen de Bitcoin, hay en ese bloque, en la primera data escrita en cualquier blockchain, ¿sabes que está escrito en ese? Es interesantísimo porque es como un grito, no digo de auxilio, sino como de bronca. De bronca, ¿no? De protesta. ¿Y qué es? Esto es el 3 de enero del 2009, se mina el primer bloque de Bitcoin. Y dentro de él está escrito The Times, que es el título de un periódico, el canciller al borde de aprobar salvar de nuevo a los bancos. Era como un graffiti en la pared proverbial digital diciendo, mirá, otra crisis internacional global del 2008 y el dinero de la gente está siendo usado para salvar a la banca mientras el resto nos reventaron, ¿no? Entonces así nace Bitcoin el 3 de enero del 2009, creado por una persona, Satoshi Nakamoto, quien, bueno, nadie sabe quién es el hombre, tiene un grupo de billeteras ahí que en conjunto tienen más de 1 millón de bitcoins, equivalente a más de 100 mil millones de dólares. Ahí volando, que nunca han sido tocadas, y como ejemplo de que, el mismo autor o creador de Bitcoin en realidad no lo controla. Entonces, vamos a hablar cuando hablemos de Bitcoin, vamos a profundizar un poco ahí. Pero la idea es que nace ahí con la capacidad de poder hacer transacciones de valor entre dos personas sin la necesidad de un intermediario, o sea, sin necesidad de un banco o un estado que la valide. Y esto se soluciona utilizando la tecnología blockchain. Eso es a un tema entero, es solo hablar de la tecnología blockchain. Entonces, 2009 se mina el primer bloque. Para el 2010 ya se hace la primera operación intercambiándola por valor. Laszlo Heinze, que era uno de los del grupo de los programadores ahí en Bitcoin, pagan 10.000 Bitcoins por 2 pizzas. ¿Sabes cuánto vale un Bitcoin ahora? Las pizzas más caras de la historia. No, son 105.000 debe estar ahorita Bitcoins cada una. Ahora este evento se conoce como el Bitcoin Pizza Day, ¿no? Y luego sigue evolucionando hasta que empiezan a nacer las stablecoins, que son monedas o criptomonedas estables amarradas al valor del dólar. Y nuevamente, solamente hablar de las stablecoins es otro tema para hablar unos 40, 45 minutos, pero creo que hoy día es hablar de cómo nos podemos proteger con las herramientas realmente para utilizarlo, ¿no? Y la maravilla de las stablecoins es que te permite hacer pagos
sin la intermediación ni de un Estado ni del banco, custodiar tus propios activos y tus propios bienes y pagar de forma inmediata a cualquier parte del mundo y de forma transparente y segura. Entonces, ¿qué ha sucedido en países como Venezuela o Argentina? Se autodolarizaron automáticamente, sí, porque necesitaban un punto de referencia, pues se tenía que cambiar el precio del pan, de la leche, de todo cada día. Era complicado. Es más, ya lo ves acá que está sucediendo lo similar. Sí. Fui a una juguetería el otro día y ya no habían los precios en los juguetes. Tenías que agarrarlo, escanearlo y ahí te iba a sacar un precio, porque el valor del boliviano cambia a diario últimamente, ¿no? Entonces, esos fueron los orígenes. Hubo un origen como tipo protesta, con el objetivo de que las personas tengan soberanía y control sobre su capital, ¿no? Y ha evolucionado ahora, donde tenés un mercado donde solo Bitcoin está por encima de los 2 trillones de dólares, y en cantidad de monedas stablecoins tenés más de 250.000 millones de dólares en USDT, son monedas stablecoins. Y para mí, entre Bitcoin y el USDT son de los activos más líquidos que podés tener, intercambiar. O sea, es una locura, ¿no? Al final del día, en cuestión de máximo 15 minutos, ¿ya volviste líquidos tus criptoactivos? Menos, hasta menos. Cada vez hay mejores plataformas. En Bolivia estamos en pañales ahorita, ¿no? Donde tenemos que entrar y hacer un tema de peer-to-peer, y en máximo 15 minutos, como decís, hasta que te depositen y te paguen lo que se ha pagado. Nuevamente, volviendo al tema de cripto con corbata, se está formalizando mucho el tema de cómo conseguir estos criptoactivos a nivel empresa y a nivel persona, para también crear un ambiente más seguro para las personas naturales, para que no tengan que estudiar un año para entender de dónde sacar los activos, ¿no? Claro, porque al final del día siempre creo que la principal recomendación cuando uno va a entrar a algo nuevo es lo mismo que cuando uno quiere entrar a una piscina. No se larga de chapuzón, sino que va primero, mete el pie, ve la temperatura, empieza a ver, y es ir de a poco. Podemos grabar un episodio corto de unos 3 minutos para enseñarle a la gente cómo utilizar lo que se usa ahora, que es Binance, digamos, para comprar su USDT por ahora, y lo vamos actualizando conforme vayan saliendo nuevas tecnologías, ¿no? Yo creo que sí. O dar referencias, creo que podemos dar referencias, hay varios videos ya de YouTube que lo hacen, entonces es fácil. Ahora, ¿cómo lo usamos de verdad en el día a día? ¿Ya? ¿Cuál es el problema a resolver? Tus bolivianos no sabes cuánto van a valer mañana. Hoy día valen 16.40, mañana sale algún anuncio de YPFB o sale algún anuncio de algún político y el mercado se dispara y no sabes cuánto puedes conseguir. Que ya lo vivimos hace unas 2 semanas, ¿no? En cuestión de horas pasó de estar en menos de 15, 20, acabó en 20 bolivianos, y hubo personas que llegaron a transar en 22 bolivianos, que es una locura. No, es que esa inestabilidad se da, creo yo, porque no tenemos algo de referencia en cual anclarnos para las operaciones a futuro, ¿no? Y es por eso que terminan las economías dolarizándose automáticamente, porque vos, para poder operar en una economía, si vas a escribir un contrato, lo vas a hacer en boliviano, si sabes que el historial de lo que ha sucedido es que va a devaluarse el boliviano continuamente, si no viene alguna solución, no, vas a intentar anclarte en algo como el dólar o el USDT, ¿ya? Que ya hay varios contratos en sectores específicos de la economía que ya están fijando precios en USDT. Sí, y entiendo que hay grupos de abogados y de estudios de abogados que están enmarcándose bien en cómo proteger ese tipo contractual, ¿no? Sí, incluso estaba viendo el año pasado ya hubo una propuesta de modificación de norma en la que ya se hablaba de un índice de actualización basado en el USDT. Si mal no recuerdo, lo propuso el estudio Wire y Bomborri, justamente. Ellos llevaron una propuesta interesantísima, desarrollaron justamente para que sea considerado un índice como tal. Y ahí justamente, coincidentemente, si bien la propuesta no prospera, pero empieza el Banco Central de Bolivia a indexarlo, ¿no? Exacto, a publicar la tablita de activos virtuales. Sí, tiene desfases, demora. El otro día que le pillaste el error ese garrafal. No, se equivocaron entre Bitcoin y Ethereum, ¿no? Pero van a ir aprendiendo, ¿no? A ver, pero para dejarlos con
sin entender, obviamente en media hora no se puede explicar todo, pero sin entender a cabalidad y exactitud cómo funciona una stablecoin, que lo vamos a hablar, cómo funciona Bitcoin, que también lo vamos a hablar, cuál es la operativa óptima tanto para personas como empresas. Número uno, deshacerte tus bolivianos lo más rápido posible y de la forma más líquida que puedas. No esperar a ver cuánto va a subir, cuánto va a bajar, simplemente promediar. Entonces, resguardate básicamente en el USDT. Eso lo puedes hacer comprando USDT en los mercados que ya existen. Ya se están formalizando varios proveedores de activos virtuales para las empresas, que las empresas sí o sí deben usar proveedores autorizados, inscritos en impuestos internos, inscritos en la ASFI, inscritos en la Unidad de Investigaciones Financieras por temas de, antilavado de dinero y KYC. Pero para personas naturales, compras tus USDT. Es tan fácil como hacer un pedido ya. Entonces no hay excusa, es solo educarse. Mantener tus ahorros en USDT y luego cuando necesites hacer un pago, te volvés de vuelta a boliviano, ¿no? Y esa es la parte básica. Yo opero normalmente así. Pero hay un paso adicional, que esta ya es la devolución, lo que decía, ¿dónde ahorros realmente? Nosotros estamos aquí preocupados por la devaluación del boliviano, pero salís del país y los gringos están preocupados por la devaluación del dólar. Correcto. Por la pérdida de poder adquisitivo del dólar mismo, ¿no? ¿Y a qué huyen? Bueno, huyen a bonos del tesoro que no crece lo suficientemente rápido como para ganarle a la devaluación del dólar mismo, o huyen al oro o a alguna estrategia financiera, pero el activo que está ganando y ha tenido el mejor retorno promedio por los últimos 15 años es el Bitcoin, ¿no? Y es tan líquido que tiene una profundidad de, si no estoy equivocado, como 11.000 millones de dólares al día en operaciones que se mueven. O sea, puedes tener 100 millones de dólares y querés venderlo y va a haber alguien que te lo compre, ¿no? Entonces, ¿cuál es el paso 2? Si ya estás resguardado para tus necesidades a corto plazo en USDT, ¿cuáles son tus necesidades a largo plazo? Tus ahorros a largo plazo, donde vos tenías tu casa, tu terreno, tu lote. Bueno, te resguardás en algo como Bitcoin. ¿Qué ventaja tiene? Además que ha promediado 55% anual de retorno en los últimos 14 años, creo. Es totalmente divisible. Un Bitcoin se divide en 100 millones de partes. Claro. Si querés vender un pedacito para dar una emergencia, puedes venderlo. Es más, ha evolucionado tanto el sistema financiero cripto, ¿ya?, que vos podés en este momento prestarte contra tu Bitcoin, que crece en promedio 55% anual, al 5 o 6% anual, y te dan liquidez inmediata. Y ese préstamo no requiere aprobaciones. ¿Por qué? Porque las empresas financieras internacionales lo consideran un activo tan líquido y tan valioso que lo único que hacen es lo ponen en custodia a tu propio Bitcoin y con eso te prestan la liquidez inmediatamente. Eso es hasta más rápido que un pedido en pedidos ya. Pones en custodia y te aparece inmediatamente los USDT y luego compras, ¿no? Entonces, esa misma estrategia se la puede tomar a cabo para las empresas, ¿no?, que es un poco más avanzado, pero lo básico es, como le decimos, el on-ramp en el lenguaje cripto, que es la subida de dinero fiat a dinero cripto, que es comprar USDTs con tus bolivianos o USDCs también, y luego tenés tu custodia, digamos, segura, que hay varias opciones. También podemos hablar de eso en otro día, ya sea una billetera fría, billetera caliente, tenerle un exchange, que puedes hacer muchas cosas ahí. Inclusive hay fondos ahora que te pagan 5, 6, 7, 8% sobre tus USDTs en dólares afuera. O sea, mejor que cualquier opción local. Que cualquier opción local. De lejos, ¿no? Y luego cuando necesites boliviano, es absurdamente líquido, no te tardas 10 minutos y tenés tus bolivianos en mano y haces tus operaciones como querrás, ¿no? Entonces, ese es el resumen nuevo. Obviamente, en este momento hay sus pasitos a seguir, por eso vamos a poner los links esos ahí en el video, pero conozco de tecnologías que están saliendo que van a facilitar todo esto. Imagínate poder comprar tus criptos de forma segura de un ente regulado con un QR y luego de esa misma aplicación pagar los QRs bolivianos en bolivianos directamente hablando de tus criptos. Entonces, a eso estamos evolucionando, donde nos resguardamos en cripto, ¿no? Y sé que vos sabes mucho más que vos de temas de historia económica, así que seguramente vas a poder dar muchos ejemplos donde aplica, ¿no?
Claro, al final del día yo creo que es tremendamente importante y lo que estás diciendo es cómo trazamos el camino para que las personas entiendan de que desde los bolivianos pueden comprar y migrar hacia lo que son las monedas cripto, que estamos hablando de monedas estables. Esto creo que es importante también mencionarlo, estamos hablando todo el tiempo de monedas estables. En ningún momento estamos hablando de la famosa shitcoin, o son los meme coins también llamados. Libra o Libra, ¿no? Tema candente en Argentina, Javier Milei, etcétera. Pero ahí lo interesante es que hay 11 millones de tokens que existen en el criptomundo. Pero de esos 11 millones de tokens, solo 20 son considerados monedas estables, aparte, obviamente, del Bitcoin, que es el oro digital. El santo grial, ¿no? El oro digital. Sí. Entonces, ahí justamente creo que es importante entender y hablarle a las personas que están pensando, pucha, ¿y será que este negocio es seguro, este mundo es seguro? La realidad es que, como en todos lados, hay riesgos, por supuesto, pero si nos enfocamos en esas 20 stablecoins, específicamente en las dos, en el top 2, digamos, que sería USDT. Exacto, USDT y USDC, aparece una situación tremendamente fiable, que es prácticamente lo mismo que hablar en una cuenta en dólares. Hasta más seguro diría yo. Vos sabías que si tenés tu dinero en USDT, por cada $100 que están en custodia, o sea, cada $100 emitidos en USDT, existen $120 de respaldo. O sea, es más que el respaldo bancario, por ejemplo. El respaldo bancario, ¿cuánto es el encaje legal? ¿10%? Claro. Entonces, a diferencia que si depositas en un banco tus $100 y querés ir y sacarlos todos a la vez y hay solo 10, el encaje, si quieres ponerlo así, de algo como Tether, es 120 a 100. Entonces, es súper seguro. Vamos a hablar un poco más de la tecnología, creo que en otra ocasión. Pero quería darte dos ejemplos prácticos, uno a nivel personal y otro a nivel empresarial, sobre la aplicabilidad. Y creo que en otro episodio, para no alargarlo mucho, podemos tocar a profundidad sobre el Genius Act, sobre todos los detalles de las stablecoins, ¿no? Al final del día, yo creo que es importante lo que te decía al inicio, ¿no? Al final de cuentas, tenemos que ir entrando a ese proceso de educación, y este es justamente el objetivo de este espacio, ¿no? Sí. Es ese, como yo les decía al inicio, es esa evangelización del mundo cripto, es dar a conocer cómo funciona esto, para que la gente le empiece a perder el miedo, porque al final del día este es el futuro que ya es presente. Al final del día. Hay varios ejemplos prácticos, ¿no? Porque dicen, no, es solo para la élite. Esto, escúchame, la masa de migrantes que hay en Latinoamérica, justo a causa de economías rotas como la venezolana, o lo que ocurrió en Argentina, es masiva. Y es gente que se mueve a Bolivia, a Brasil, y son gente que no pueden bancarizarse, pues no tienen documentación de migrante legal y terminan siendo tumbados de una forma u otra al intentar recibir o enviar remesas a donde quieran ir, ¿no? Entonces, el uso de activos virtuales formalmente usados como con corbata y en hechos va a permitir bancarizar una masa no bancarizada de ciudadanos latinoamericanos, en su mayoría. Las que más sufren son las mujeres al respecto de esto, al recibir las remesas. Ayuda muchísimo, creo que eso es un tema que también podemos profundizar bastante, pero te doy un ejemplo específico. Si sos una persona mayor, de 65 para arriba, que ya no sos sujeto a crédito, estás viendo aquí en Bolivia y ves que el valor de tu casa, que era, no sé, pues $100,000, ahora sigue siendo $696, ya no es $100,000, ya es $30,000. Ya ahí está toda tu riqueza guardada en tu casa. Te pasa algo y tienes que venderla a tu casa entera por lo que te den para cubrir esa urgencia. Correcto. El ejemplo óptimo aquí es, ok, ¿sabes qué? Me protejo, me dejo de mi casa, consigo mis $100,000, me compro, siendo exagerado, digamos, me compro un Bitcoin de cajón, ¿ya? Y simplemente con el crecimiento promedio que ha habido, y pongámosle que no sea 50, que sea 25% anual o 20% anual, y prestándote en contra de ese Bitcoin, te va a generar suficiente flujo para vivir tranquilo, para pagar un alquiler. Si existe alguna emergencia médica, no tienes que venderlo tu Bitcoin, te prestas $1,000, $2,000, $3,000, $5,000 en contra del Bitcoin que tenías ahí para tener liquidez inmediata para cubrir la emergencia, pero seguís teniendo un activo real, un activo duro, un activo que empresas gigantescas como BlackRock
compran cientos de miles de millones de dólares todos los años, y ahora vos sos parte de eso, tenés un pedacito. Y la proyección es que esto crezca en 10 años, lo que vale 100 va a valer 1 millón. Entonces, una opción más inteligente de amarrarte, particularmente en una economía como la nuestra, donde hasta tu valor de tus casas y los terrenos siguen valiendo lo mismo en dólares, pero te pagan y es a 6.96, es ver cómo te proteges, ¿no? Y eso es del lado particular, ¿no? Donde la filosofía tradicional de protegerte en tu casa, medio que en estas situaciones quedas complicado, ¿no? Y ya del lado empresarial, la historia es la misma. Tal cual. La historia es la misma. Encontrar una forma de comprar formalmente USDTs, resguardarte en ella, ¿no? Encontrar una forma de luego vender formalmente esos USDTs, que nosotros tenemos muchas formas también. ¿Y qué va a pasar? Que vas a minimizar tu exposición a la devaluación. Es más, es muy probable que salgas muy por encima de tu competencia, porque mientras otros ven su capital derretirse, vos sí vas a sufrir, pero vas a poder tenerlo, tu capital, más congelado, si querés ponerlo así, más protegido, perdón, ¿no? Pero creo que eso sería por encima la recomendación de cómo manejarse. Obviamente hay mucho más por charlar por detrás, pero siempre interesante conversarlo un poquito, ¿no? Sí, yo considero que esto es tremendamente importante y creo que es la primera entrega de este nuevo espacio, de este podcast Cripto con Corbata. Nos va a, primero, acercar a aquellas personas que no estaban familiarizadas con el tema, que sienten esa curiosidad pero que no se animan. Y segundo, creo que va a haber un espacio interesante de discusión, un espacio interesante para recibir también esas preguntas que todos los días las tenemos. Claro, vamos a traer invitados de empresas internacionales. A ver, vamos a intentar atraer a quien podamos, ¿no? Pero que en realidad yo creo que esa es la riqueza de este nuevo espacio, de este nuevo mundo que se está abriendo frente a nosotros, en el caso boliviano, que no es nuevo, simplemente nosotros somos nuevos en él. Entonces va a ser tremendamente útil, obviamente, contar con esta información tan valiosa que es cómo funciona este mundo distinto, este mundo nuevo, que al final del día termina siendo más seguro que las finanzas tradicionales. En este momento sí. En este momento de incertidumbre, sí, ha sido, y no, nuevamente, no estamos diciendo que hagamos algo nuevo. Para nada. O sea, esto es donde se ha resguardado Venezuela, Argentina, además, en cómo protegerse contra lo que ha venido, ¿no? Claro, y mencionabas a BlackRock, creo que es importante, quienes no lo conozcan, BlackRock es el fondo de inversiones privado más grande del mundo. Entonces, básicamente no es que estemos haciendo algo riesgoso, sino todo lo contrario. Estamos migrando hacia un escenario de riesgo controlado en el que vamos a poder buscar la forma de priorizar la estabilidad y priorizar el resguardo de nuestro patrimonio y nuestro valor. Sí, mira, aquí tengo algo que dijo el CEO de BlackRock, Larry Fink, y con esto creo que acabamos. Si le tenés miedo a la devaluación de tu moneda, podés adquirir un instrumento internacional llamado Bitcoin, en el cual yo creo mucho. Larry Fink de BlackRock. Ese hombre maneja 13 trillones de dólares. Eso es 6 economías de Brasil, 6 economías de Canadá, 6 economías de Italia cada año, ¿ya? Y si lo pones en orden de los activos más valiosos del planeta en este momento, primero está el oro con casi 20 trillones de dólares, si no es más. Luego viene Apple, luego Microsoft y luego Bitcoin. Por debajo está Nvidia, Google, Amazon, La Plata, la petrolera más grande del planeta, Saudi Aramco, Facebook. O sea, son datos interesantísimos para el siguiente episodio. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta primera entrega de Cripto con Corbata. Estábamos conversando con Ronald Amelunge. Mi nombre es Juan Fernando Subirana y nos vemos en una siguiente entrega.